Cordial saludo, mi nombre es Jefferson Mena Palacios. Este es el curso Lectura Crítica, tarea número uno, la importancia de la lectura crítica. El nombre del cuento que escogí es El Ángel de lo Singular y el autor es Edgar Allan Poe. El autor Edgar Allan Poe nació en 1809 en Boston, Estados Unidos. Ambos padres eran actores. Hay personas quienes piensan que la madre tenía mucho más talento que el padre. La situación económica de los padres de Edgar era un poco precaria en 1809 cuando Edgar nace y un año después nace una persona muy importante para Edgar, su hermana menor, Rosalie Poe, en 1810. Es el maestro de la literatura del terror. Hay quienes lo consideran el mejor escritor del mundo en cuanto a temas de literatura del terror. Los padres de Poe eran David Poe Jr. y Elizabeth Poe Jr. Ellos fallecen años más tarde después de su nacimiento y lo único que le heredan es el cuadro del retrato del puerto de Boston, algo que sería muy importante para Edgar en el resto del proceso de su vida. Edgar fue adoptado por una familia de Richmond, también en Estados Unidos, y esa familia era la familia de los Allan. Eh, Vivió en Irvine, Escocia, lo que pertenecía en aquel entonces a Inglaterra, y en Inglaterra aprendió francés y latín. En 1820 volvieron a Richmond y Edgar se hizo amante de las leyendas inglesas, marineras, algo oscuras. De allí vino a que Edgar se sintiera identificado con el modo de escribir un poco frío, calculador a la hora de hablar de temas complejos para la mayoría de las personas. A los 16 años, Edgar tuvo una persona muy importante, Sarah Elmira Royster, su primera novia. Sarah cuenta que Edgar era una persona muy atlética, que a pesar de que era una persona muy solitaria y asocial, al parecer dedicaba la mayor parte de su tiempo a ejercitarse en secreto. En Boston, luego Edgar volvió a Boston y publicó varios libros sin tener mucho éxito al principio de su carrera. Después de este fracaso se enlistó en el ejército. Allí estuvo 5 años. Le rogó mucho a su padrastro para que le ayudara a salir de allí. Cabe resaltar que la familia de los Alan era una familia rica, pero el padrastro había tenido problemas con Edgar y no lo ayudó. Luego fallece eh, la, la esposa de los Alan, la madre adoptiva de Edgar. Edgar va al sepelio y se desmaya de la emoción. El padrastro al ver la escena eh, accede a ayudarle a salir del ejército, pero le pide que ingrese en West Point, que es como otras fuerzas armadas en ese tiempo en los Estados Unidos, y eso sucedió en 1830, pero allí solamente duró 8 meses y sus mismos compañeros le ayudaron a salir de ese lugar. Luego de eso publicó muchos poemas. En 1833 le escribió a Alan para que le volviera a ayudar a publicar sus poemas porque en aquel tiempo no existía copyright. Entonces era mucho más fácil para los escritores robar cuentos de escritores ingleses que contratar estadounidenses para que escribieran. En 1835 se casó con Virginia Clemm, la cual falleció de tuberculosis. Virginia Clemm, cabe resaltar que era prima de Edgar Poe, según la bibliografía del escritor. Y en 1949 falleció en Washington Medical College el escritor Edgar. Aún no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las causas de la muerte de Edgar. Resumen,
Narrador protagonista, ambiente. La historia ocurre en un tiempo definido. Ya estoy hablando de, del cuento que seleccioné. El inicio del conflicto, el narrador lee un periódico en una noticia y no le parece real la historia de un hombre que fallece en un juego. Aparición sobrenatural de un ser extraño que él describe físicamente como un ser literalmente hecho de botellas y en el libro recibe, en el cuento recibe el nombre de Ángel. El diálogo con el ángel es un poco difícil al principio, no se entienden. El ángel habla un poco enredado, según a lo que está acostumbrado el narrador. Luego tiene un viaje inesperado. Él decide que se va a quitar la vida, va a un lago, pero cuando está en el lago, se quita la ropa, se mete al lago para quitarse la vida. Un cuervo se roba su ropa. Él tiene que perseguir al cuervo, olvidándose de la idea de que se quería suicidar. En la persecución al cuervo, no ve que va a caer a un barranco, cae al barranco, pero eh, iba pasando un globo aerostático y él quedó colgando del globo. No pudo seguir las indicaciones del ángel porque anteriormente se había quebrado una mano en una escalera en un incendio en su propia casa. Así que el ángel cortó la cuerda y dio fin al cuento porque él despierta en su cuarto como si nada hubiera pasado. Em, en cuanto al momento 5 y 6 de la actividad, yo hice tres análisis. El protagonista es un hombre racional, escéptico, solidario y con actitud fría e indiferente hacia los demás, incapacitado de lo que representa una especie de castigo o consecuencia de su actitud. Y finalmente, yo considero que la lectura crítica es importante para desarrollar el pensamiento autónomo, mejorar la comprensión profunda de una persona, fomentar la capacidad de argumentar, tener la capacidad de oratoria, ayudar a detectar sesgos e intenciones de un escritor o de un autor, puede ser de una canción, de de un poema, de una novela, y enriquecer la interpretación literaria. Muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo por hoy.